Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edwin Bravo, estamos en un nuevo video tutorial sobre Photoshop y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo crear una caja de producto como esta que te estoy mostrando. Digamos que es un poco tridimensional con su portada y en la parte donde iría el nombre del libro o de la caja. Así es que sin más que agregar te voy a enseñar básicamente que este libro o el lienzo tiene un tamaño de 14 centímetros de ancho por 20.9 centímetros de alto. Además, en este tipo de trabajo es importantísimo que utilicemos las guías para que nos sirvan de puntos de referencia de dónde a dónde tenemos que aplicar cada uno de los puntos utilizando la herramienta pluma. No te asustes porque la herramienta plumita es lo más básico que vamos a ver en este video. Así es que sin más que agregar, nos vamos a ir aquí a archivo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido porque en este primer video vamos a crear la tabla y le vamos a aplicar un degradado. En el segundo vamos a aplicarle alguna decoración. Eso será en el segundo video, por supuesto. Le voy a poner libro 3D, 14 centímetros de ancho por 21 de alto, orientación vertical, 300 de resolución, incluso podemos dejarla en 72 píxeles por pulgada, 8 bits y crear. Ahora sí, vamos a aplicar lo primero, una línea guía en el centímetro 1, una línea guía en el centímetro 3 y una línea guía vertical en el centímetro 13. De igual forma, vamos a aplicar una línea guía horizontal en el centímetro 2, una línea guía en el centímetro 3, una tercera línea guía en el centro de estas dos y abajo haremos lo mismo en el centímetro 19. Una segunda línea guía horizontal en el centímetro 18 y finalmente una en el centro. Más o menos ahí, como puedes ver, así lo he hecho. Lo siguiente será, si le echamos un vistazo, mira que básicamente lo que vamos a hacer es hacer primero esta parte, que es empezando de la parte superior hacia la segunda línea, bajando la segunda y llegando hasta la parte superior. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la plumita. Ya te lo mencionaba, le voy a aplicar un color, de momento, un color sólido. No le vamos a dejar bordes y empezaríamos. Empezamos aquí, un punto, luego nos vamos al centro y bajamos a la del centro, subimos aquí y finalmente llegamos a esta parte superior. Vamos a bajar un poco el zoom y ahí tendríamos la parte donde va el título del libro. Lo segundo, fácil. Vamos a aplicarle un color diferente. Creo que de momento le vamos a aplicar un color, puede ser este, perdón, aquí elegí mal, tenía seleccionado, debo deseleccionar y vamos a aplicar la segunda línea, la segunda parte del libro más bien. Y es fácil porque vamos a empezar de igual forma aquí. Vamos a pegar en este punto, vamos a la segunda, venimos a este punto y regresamos donde iniciamos. Y básicamente ahí lo tendríamos. Si ven, es muy fácil, no es nada del otro mundo. Hay algo que le podemos poner en esta parte superior, aquí en la parte azul, que podría ser, vamos a elegir un color azul, como lo tenemos, y básicamente será aplicando un puntito acá, un punto acá con la plumita y vamos a abrirlo ahí, sin soltar la pluma. Vean que no solté y lo voy a dejar más o menos ahí. Luego
Presionando Alt me ubico en este punto y prácticamente lo hice como un trazo recto para finalmente cerrar aquí. Para que se note, voy a ponerle un azul al trazo y no le voy a poner relleno. Ahí lo tendríamos. Bien, eso sería básicamente todo. Lo que sí quiero hacer es, en este video, para que no lo hagamos en el próximo, es aplicarle sí un color más o menos azul, pero vamos a ver qué variación podemos hacer. Más o menos como esta. Esta, exactamente. Y le voy a quitar, tal vez, le voy a bajar ahí más o menos. Ahí tendríamos la caja de producto. Bien. Ahora, lo siguiente que les dije que les iba a enseñar en este video es a aplicarle un degradado a cada una de las partes. Esta parte, esta otra parte. Y eso es muy fácil. Primero vamos a empezar con la portada. La portada le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir que nos convierta esta forma, porque en realidad es una forma, que nos convierte esta forma en píxeles, es decir, que rasterice la capa. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte. Y bien, vendríamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar control y cuando se nos aparezca esta forma, vean aquí el dedito, presionamos. Ahí se ha seleccionado esta portada que tenemos. Ahora bien, nos vamos a venir aquí al degradado, nos vamos por este lado y aquí vamos a aplicar dos colores. Ya tenemos unos acá, pero no nos gusta, a mí no me gusta. Voy a elegir este color en el lado de las sombras y este otro color, pero un poquito menos, puede ser este del lado de las luces. Si quisiéramos ponerles más colores, por supuesto, aquí podríamos agregar, pero no es necesario. En este video solo vamos a utilizar dos colores y ahora sí, ya teniendo seleccionado, es importantísimo que seleccionemos, que hagamos los pasos previos que les acabo de mencionar, como rasterizar, seleccionar, porque si no, no nos va a permitir aplicar degradado. Ahora sí, podemos ir probando poco a poco y vean cómo se va aplicando el degradado como yo quisiera. Si lo quiero de este lado, si lo quiero del otro lado, etcétera. Además, si ven, aquí yo lo tengo como un degradado radial. Si yo quiero un degradado lineal, selecciono este y le doy de abajo hacia arriba. Si lo quiero un poco más notable, pero yo voy a utilizar el radial para hacer más o menos esto. Lo voy a dejar, creo que menos. Vamos a dejarlo por ahí, que se note. Perfecto, ahí. Y ahora, nosotros definitivamente podríamos dejarlo así. Ya se ve muy bonito, pero nosotros vamos a aplicarle. Voy a deseleccionar presionando control más D y me voy a ir a la otra parte. Igual forma, control, selecciono y yo le puedo aplicar el mismo degradado. Vean, lo puedo aplicar de abajo hacia arriba. Ahí estaría. Por supuesto que puedo cambiarme a la otra opción. Puede ser ahí. Pero honestamente me gusta más cómo se ve de esa manera. ¿Ok? Vamos a echarle un vistazo. Voy a seleccionar presionando control más D. Voy a darle un poco de zoom. Quiero venir acá arriba para ver qué tal se ve esto. Porque se supone que esta partecita de acá debería... Vamos a ver. No, yo creo que está bien. Ahí está bien. Este color tiene que ser de este mismo y no le veo problema. Ok. Entonces, eso sería todo por esta vez. En el siguiente video les voy a enseñar algunos tips de cómo podemos decorar, cómo podemos ponerle letras en esta parte, cómo podemos ponerle un logo
bastante realista utilizando una mega herramienta. Así es que ha sido todo por esta vez. Espero te haya servido. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.